Entonces, todo el mundo, gracias por estar presente en la charla de hoy de Georgian College. Espero que todas las personas en México están bien en este momento. Estamos atravesando un momento muy delicado en toda parte del mundo, no solo en Canadá, sino todos los países del mundo con lo COVID-19. Por acá también estamos, es el inicio de segunda semana de cuarentena. Pensamos más 1 o 2 semanas más en casa y después regresamos a nuestros trabajos. Georgia en ese momento, como todos los colleges y universidades ahora en Canadá, nuestros estudiantes están todos haciendo la carrera en línea con los maestros. Es la primera semana oficial que están en línea y pensamos que hasta el medio termo del mes de abril y después todo depende de la Organización Mundial de la Salud que podemos hacer si regresamos o no. Es un problema de todo el mundo, no solo en nuestro país, sino todos los países. En este momento esperamos que los días pasen lo más rápido posible para todo el mundo regresar a la normalidad. Bien, entonces, Georgian College, hablamos un poco de los sistemas de enseñanza en Canadá. Pienso que todos vosotros ya tienen algún conocimiento. Entonces, de lo primero grado hasta lo 8, tenemos el Elementary School, Secondary School. Secondary School es de 9 hasta los 12. Y después, cuando terminamos el high school, tenemos entonces las dos opciones. Podemos entonces ingresar dentro de un college. En el college tenemos, por ejemplo, carreras de 1 hasta 4 años. O podemos también hacer una carrera dentro de una de las universidades. Y nosotros tenemos diplomas, certificados y también bachilleratos, la licenciatura. Cuando terminamos un bachillerato, entonces tenemos la opción de hacer una maestría y después de la maestría un doctorado también. Georgian, en este momento tenemos casi 13,000 estudiantes y de 13,000 estudiantes tenemos casi 4,000 estudiantes internacionales. 110 países diferentes están presentes en Georgian College, por ejemplo. Y la edad media en media de este año, la promedia son 22 años. Tenemos más que 125 diferentes carreras también. Un detalle muy interesante es que por veces tenemos estudiantes que están hablando con nosotros y están bien. Mi papá, mi mamá quieren que yo haga una carrera dentro de una de las universidades, porque mi nombre tiene que tener el título de licenciado o licenciado. Bien, en Canadá las cosas en este momento son diferentes. Cada país tiene un proceso diferente. Con este detalle acá, las carreras en color naranja son los empleos posibles en este momento con un título dentro de un college. Las carreras posibles en este momento en azul son las carreras con un título de la universidad. Entonces, las empresas acá en Canadá son buscando personas que tienen un título dentro de un college. Y es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque un college y no, por ejemplo, un título en la universidad. Bien, es lo siguiente. Cuando vosotros, por ejemplo, en México tienen una entrevista de empleo, ¿cuál es la pregunta principal siempre dentro de una entrevista de empleo? Es la misma en toda parte del mundo. Acá es lo mismo. La pregunta principal es siempre, ¿qué experiencia vosotros tienen? ¿Qué experiencia tienes para trabajar con nosotros? No es la pregunta, ¿dónde has estudiado? ¿En qué universidad has estudiado? ¿Qué escuela has estudiado? Pues no. ¿Qué experiencia tienes? Entonces, es por este motivo que las colleges
tienen una filosofía de enseñanza diferente de las universidades. Con los colleges, las personas tienen un componente de práctica. Por ejemplo, dentro de esta presentación ahora, ese detalle acá, es una carrera, por ejemplo, de ingeniería, por ejemplo, de 3 años, un diploma de 3 años, Advanced Diploma de 3 años. Tenemos, por ejemplo, el primer año, son 3 semestres, por ejemplo. Cada semestre son de duración de 4 meses. Los primeros 2 semestres son dentro de clase. Los últimos semestres, los últimos 4 meses de este año, del primer año, los estudiantes están haciendo un componente de práctica. Entonces, es un co-op. Son 4 meses trabajando. Entonces, es un ingeniero civil, está trabajando en ingeniería civil, por ejemplo. El segundo año regresa a la escuela por más 4 meses en clase y después 4 meses de práctica. Regresa nuevamente a la clase 4 meses. Tercero año, inicia el tercer año trabajando con la práctica y después regresa a las clases durante 8 meses. Entonces, cuando un estudiante termina una carrera de 3 años, tienen en media casi un año de experiencia profesional, o que es buenísimo. Entonces, sí, nuestro estudiante, después cuando tienen una entrevista de empleo y cuando tienen la pregunta, ¿qué experiencias tienen? Nuestro estudiante puede responder que sí, yo tengo experiencia profesional como técnico de ingeniería civil de un año, trabajando un año. No es experiencia, por ejemplo, trabajando en McDonald's, trabajando en Starbucks, sino trabajando en la área de enseñanza. Y lo otro punto muy importante también es que los co-ops, la práctica, es remunerada. Los estudiantes tienen un salario durante la práctica, que es buenísimo también. Es una ayuda, ¿cierto? Entonces, con Georgian College, tenemos 7 campuses en la región de Ontario. Cada campus está ubicado en la región que hay necesidad, por ejemplo, de las carreras. Si es, por ejemplo, un de turismo, está ubicado en los campos de Collingwood, los campos de Barrie y los campos de Muskoka también. Si es de navegación marítima, ingeniería marítima, es con nuestro campus de Owen Sound, porque tenemos las industrias de los Grandes Lagos, están ubicados en el campus de Owen Sound. Si es carreras, por ejemplo, con servicio social, problemas de la sociedad, es en nuestro campus de Orillia, porque Orillia tienen un casino y con casinos hay siempre problemas sociales. Entonces, nuestras carreras de servicios sociales, por ejemplo, están entonces ubicadas en el campus de Orillia. De negocios, por ejemplo, y de marketing, es en el campus principal, que es el campus de Barrie. Y otro punto muy importante es que muchísimos estudiantes, cuando están buscando hacer una carrera o un curso de idioma inglés, por ejemplo, están siempre buscando la teoría de MTV, que es Montreal, Toronto y Vancouver. Canadá es el segundo país más grande del mundo. Tenemos más que 3 ciudades, ¿cierto? Tenemos otras ciudades también en nuestro país. Entonces, hay necesidad de explorar otras oportunidades también. Y es eso que tenemos nosotros. Estamos ubicados en Barrie, estamos ubicados en otras ciudades más pequeñas. Cerca de Toronto también. Estamos ubicados 1 hora de carro al norte de Toronto. Si los estudiantes quieren entonces hacer una cita a Toronto durante el final de semana, es posible, es solo 1 hora de carro. La población es más pequeña. Para nosotros, una ciudad de 150,000 habitantes es grande. Para México, cierto que no es una ciudad pequeña, mas para nosotros es una ciudad grande. Otra información importante también es que 88% de la población ha nacido en Canadá. Si están buscando una oportunidad de aprender el idioma inglés, es un sitio ideal también. Y
un detalle muy importante para nosotros latinos y para nosotros estudiantes internacional es el costo de vida, que es muchísimo más económico la vida fuera de las grandes ciudades de Toronto, Montreal, Vancouver, por ejemplo. Y como estamos ubicados en Barrie, la vida es más económica también. Por ejemplo, nosotros tenemos desde el momento de América Latina casi unas 15 familias. Uno está estudiando, la pareja está trabajando, tienen niños, los niños están en la escuela. Entonces, imagina una familia o un joven que quiere su propio apartamento de un cuarto con 2 cuartos, por ejemplo. En Toronto, hoy, un apartamento con 2 cuartos por mes es $2,800, por ejemplo. En Barrie es mitad de ese valor, $1,400 por mes. El pas de los transportes públicos, por ejemplo, por mes en Toronto es $122 para los estudiantes. Para los estudiantes en Barrie son $66. Es una diferencia muy grande. Entonces, con la casa, con lo cuarto, con lo pas mensual, es casi lo dinero que sus estudiantes están economizando, es casi lo montante necesario para el pago del semestre completo en Georgian. Lo que es un detalle muy importante, muy importante. Para ingresar con nosotros, que estudiantes necesitan hacer, claro, es necesario hacer una prueba de inglés, que todas nuestras carreras son en inglés. Estamos ubicados en Ontario. Ontario es la parte inglesa de Canadá. Entonces, nuestros estudiantes necesitan hacer una prueba IELTS, por ejemplo, con 6 puntos. Pueden ser también el TOEFL. Pueden ingresar con nosotros. Tenemos nuestro curso de idioma inglés con 8 niveles. Cada nivel tiene una duración de 7 semanas. Cuando el estudiante termina el nivel 8, entonces pueden ingresar en la carrera que hay seleccionado. Tenemos también el Partner Pathways. Trabajamos con Heartland en Mississauga, en Winnipeg también. Trabajamos muy bien con Heartland, y cuando terminan el Pathway de Heartland, pueden entonces ingresar con nosotros también. Es una recomendación, por ejemplo, si vosotros necesitan más tiempo de inglés, por ejemplo, si es un estudiante que tienen solo un nivel de inicio de inglés, el beginner, entonces lo mejor es siempre con una escuela de idioma privada, con Heartland, por ejemplo. Si necesitan solamente una carrera de 4 o 7 semanas, entonces posiblemente con nosotros es una opción buenísima, porque están ubicados en el clima académico y posiblemente con estudiantes de su propia carrera también. Nuestras escuelas de este año, tenemos entonces negocios. Paul, ¿me escuchas? Escucho, Carlos, sí. Solo un comentario del slide anterior. No hay problema si también aparecía ILAC. También podemos hacer el pathway con ILAC, no hay ningún problema. Con Heartland o con ILAC, que son dos muy buenas escuelas, y ambas están ofreciendo ahorita promociones muy interesantes a raíz de esto del coronavirus. Entonces hay precios especiales también. Si alguien necesitara inglés, con mucho gusto, como ya hemos hecho con tal vez alguno de ustedes, les hacemos una evaluación previa con el online test de ILAC, que es el Versant de Pearson, o con el online test de Heartland o el de ILAC, y como tienen Pathway, pues ya Paul Georgian College les puede ofrecer una carta oferta condicionada a que alcancen ese nivel de inglés. Pero ahorita, dentro de esta crisis fuerte que estamos viviendo, bueno, las buenas noticias son de que se están ofreciendo cursos con precios súper especiales, y podríamos hacer el match para pasar, si les falta algo de inglés, pasar directamente de ILAC o de Heartland al programa que ustedes quieran con Georgian College. Eso es todo por lo que quería comentar. Gracias, Carlos. Sí, verdad. Con ILAC también muy bien los pathways también. Bien, entonces las escuelas son de negocios, servicios sociales, informática,
diseño arte visual, las ingenierías, que es muy importante, el área de salud, de turismo y de la construcción también. Otra posibilidad, por ejemplo, tenemos también las licenciaturas con nosotros, los bachelor degrees, más también trabajamos con universidades en Canadá, por ejemplo, con los Bachelor of Nursing, con la Universidad de York. Tenemos, por ejemplo, son 2 años con nosotros, después 2 años más con la Universidad de York. Tenemos también carreras de ingeniería de negocios con Lakehead University, 2 años con nosotros, después 2 años más con Lakehead. Y tenemos convenios también con otras universidades. Los estudiantes, después de terminar el diploma, puede ser 1 año, 2 años más para obtener un bachelor con una de estas universidades, McMaster, Ryerson, University of Guelph, University of New Brunswick. Son universidades buenísimas, buenísimas acá en Canadá. Algunas de nuestras carreras, no voy a hablar de todas las carreras que tenemos, si no estamos acá hasta la próxima mañana, más por ejemplo para negocios que nosotros tenemos que otros no tienen, es por ejemplo negocios para el mundo de aviación, por ejemplo trabajando en las oficinas de Aeroméxico, de LATAM, por ejemplo, lo manejo de una aerolínea. Tenemos por ejemplo ahora un estudiante internacional de Bahamas que ha terminado en los 4 años pasados, hoy en día está trabajando en un gran aeropuerto en Europa, por ejemplo, manejo de un aeropuerto en Europa. Tenemos, por ejemplo, las ingenierías, todas las áreas más importantes, eléctrica, mecánica, civil, arquitectura también. Al área de salud, tenemos las áreas de nursing, tenemos farmacéutica también, massage therapy, biotechnology también, y una carrera muy interesante es la carrera Acute Complex Care for Internationally Educated Nurses, lo ACCA. Es una carrera para las personas que ya tienen un título de su propio país en el área de enfermería, que quieren entonces ingresar en la provincia de Ontario, acá en Canadá, ejerciendo la profesión. Entonces, es una preparación de 1 año con componente de práctica, y después entonces pueden trabajar en los hospitales como asistente de enfermería acá en Ontario. Y después un día más tarde, claro, es el proceso con los convenios de Ontario College of Nursing para entonces ejercer al 100% la actividad de enfermería acá en Ontario. Es un proceso, una puerta de entrada para el mundo de enfermería, lo que es buenísimo. Después tenemos la área de informática. Paul, por ejemplo, en este caso de enfermería, que es un posgrado para que aquellas que ya tienen la licenciatura en enfermería, con ese año de posgrado ya se pueden, si pasan el examen del Colegio de Enfermeras de Ontario, ¿se podrían ya quedar a trabajar allá? Sí, pueden trabajar acá. Hay necesidad, especialmente ahora, de personas con calificación para enfermería en Canadá. Sí, es posible, Carlos. Ok. Lo importante, claro, que tienen que pasar el examen provincial de la orden de enfermería, ¿cierto? Sí. Con nosotros tenemos la componente de práctica que es necesario, tenemos la preparación toda necesaria para el estudiante hacer la prueba con suceso. Pero además, cuando fuimos nosotros a Georgia en el verano del año pasado, me llamaba la atención que desde del nuevo edificio de ingeniería se veía a un lado de la residencia de Georgia un hospital enorme. Mm-hmm. Ahí también, ¿no? Sí, es Royal Victoria Hospital. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando con el hospital, con nuestra carrera de enfermería es buenísima. Por ejemplo, en casos de emergencia, los laboratorios de enfermería está preparado en caso de emergencia para transformar para un hospital. Podemos creer a Dios que no es necesario, pero si es necesario durante las próximas semanas de transformar nuestro laboratorio en hospital, es posible, Carlos. Es posible para apoyo a las personas con lo COVID-19. Estamos, por ejemplo, con nuestro departamento ahora de ingeniería, estamos produciendo las máscaras para los médicos y para los enfermeros del hospital. Estamos trabajando al 100% en este momento con el hospital de Royal Victoria. Que es buenísimo, hay un acceso muy grande, muy importante con nosotros y el hospital también.
Eso me gusta mucho que lo que estás comentando, porque la percepción que uno tiene cuando está viviendo en Canadá es como de verdad el college es un gozne sobre el que gira mucho las empresas, la comunidad, que está interactuando constantemente y conectando empresas con empleos, con nuevas oportunidades, satisfaciendo Sí, necesidades. es verdad, Carlos, mismo en este momento, por ejemplo, que estamos ayudando a producir las máscaras que es necesario, um, nuestro departamento de research está listo ahora para ayudar a las empresas locales que quieren cambiar, por ejemplo, la industria que está en este momento, la industria automotriz, si quiere cambiar para hacer los ventiladores o ventilators, estamos listos para ayudar a las empresas también a cambiar. Estamos en este momento trabajando casi a 1000% con las empresas locales, ayudando a cambiar para ayudar a nuestros gobiernos con la situación actual que tenemos. Paul, tal vez ahorita que estamos tocando este punto, yo quería dejar al final una sesión de preguntas y respuestas, pero se me hace interesante ahorita que pudiéramos comentar algo, porque hay estudiantes que piensan que ir a Ontario es ir a la provincia más competida y más difícil, donde va a ser muy difícil encontrar trabajo, y más en una ciudad como Barrie pequeña, y donde después va a ser difícil tal vez obtener la residencia permanente porque hay mucha competencia, muchos aplicando. Entonces, bueno, te lo paso porque si la quieres contestar ahorita o al final, y ya me callo y te dejo seguir la presentación. No, es una cuestión muy importante porque, como he hablado en el inicio, sí, es más competitivo en Toronto, ¿cierto? Porque es una ciudad muy grande. Más, por ejemplo, con nosotros en Barrie, es una ciudad más pequeña, hay necesidad de personas calificadas para ingresar en el mundo empresarial, en las ingenierías, en el turismo, por ejemplo. Tenemos ahora necesidad de personas con experiencia en el mundo de turismo. Por ejemplo, en la región de Collingwood y Muskoka hay hoteles de 5 estrellas que quieren hacer convenios con China, con India, con tours de esos países acá en Canadá, y no tenemos personas suficientes, el hotel no tiene personas suficientes para hacer los convenios necesarios. Entonces el hotel ha hablado con nosotros, porque somos nosotros de la college más cerca de los hoteles, y entonces casi todos los meses los hoteles vienen a Georgian a buscar nuestros estudiantes del curso de la carrera de turismo. Por ejemplo, tenemos la pantalla siguiente, la carrera de turismo que estamos ofreciendo ahora en Muskoka, en Collingwood, que son de 2 años, mismo dentro del propio hotel, no es en nuestro centro, pues es mismo los 2 años de enseñanza es dentro del hotel. Y los estudiantes pueden, por ejemplo, después regreso nuevamente, pueden, por ejemplo, antes de salir de México, tener una entrevista de empleo con los hoteles de Muskoka y Collingwood. Y nosotros, con nuestros profesores de recursos humanos, los futuros estudiantes tienen la preparación para hacer la entrevista de empleo. Entonces, todo lo componente de preparación es con nosotros, ayudamos a los estudiantes. Y después, unos 5 o 6 semanas antes de salir de México, tienen entonces por Skype una entrevista de empleo con los departamentos de recursos humanos de uno de los hoteles de Muskoka o Collingwood. Y si los estudiantes tienen suceso de obtener entonces empleo por Skype, antes de salir de México, ya tienen una carta de aceptación para un empleo dentro del hotel. Entonces son 2 años estudiando y 2 años haciendo part-time dentro del hotel. Posiblemente, después de los 2 años de carrera, la posibilidad de permanecer 2 años, 3 años más trabajando en la industria de turismo es muy grande, porque hay necesidad de personas con experiencia en lo mundo de turismo. Lo mismo para los estudiantes que están estudiando negocios, marketing, lo mundo, por ejemplo, todo el área de salud es de grande demanda. Los sistemas de college no podemos ofrecer carreras que no tienen empleo, porque nosotros somos una college pública.
no es privada, es pública. Entonces no podemos ofrecer carreras que no tienen empleo. Todos los años tenemos que comunicar con nuestro gobierno que, por ejemplo, 75 o 80% de nuestros estudiantes que han terminado su propia carrera en los primeros 6 meses están trabajando en la área de enseñanza. Si el porcentaje es, por ejemplo, 10-15% solo, para los próximos años no podemos ofrecer la carrera. Entonces, es una garantía para el estudiante que está seleccionando una carrera que realmente tienen empleo después de término. Entonces, es una garantía que sí, hay empleos en las áreas que Georgian está ofreciendo. Es por este motivo que tenemos, por ejemplo, no tenemos los rankings tipo de universidad. Nuestros rankings, el porcentaje de estudiantes que están trabajando en la área de enseñanza. En nuestros estudiantes, nosotros tenemos un ranking de 90%, que es muy alto. 90% de nuestros estudiantes, 6 meses después término de la carrera, están trabajando en la área, que es buenísimo, 90%. No es trabajando en McDonald's, en Starbucks, más trabajando en la área que están estudiando. Es buenísimo, buenísimo. Y la pregunta que has colocado, Carlos, casi 90%, 95% de nuestros estudiantes internacionales que han terminado la carrera, que han permanecido acá 2-3 años, están ahora en Canadá. Por ejemplo, la posibilidad es muy grande, ¿sí? Muy grande de permanecer. Entonces, un poco atrás, los otros enseñanzas que tenemos, el área de salud, la informática, lo Big Data también es una carrera muy interesante que tiene un salario buenísimo ahora en la región de Ontario. Tenemos también las carreras de área de sport también, marítimos, de turismo, servicio social, diseños, artes visual, graphic design, también tenemos interior decorating y los recursos humanos, trabajando con niños también y las áreas sociales. Los posgrados, los más importantes en este momento es lo Acute Complex Care for Internationally Educated Nurses, lo posgrado también de Big Data, lo posgrado también en Global Business Management. Es nuestro único posgrado de 2 años de duración, lo que es buenísimo para estudiantes que han terminado, por ejemplo, ingeniería en negocios. Lo Global Business Management es buenísimo. Y lo otro que es bueno también es Project Management para posibles estudiantes que han terminado negocios también y lo mundo de ingeniería. Son los posgrados buenísimos en este momento, más populares en Georgia. Por ejemplo, Paul, ¿cuál sería la diferencia entre Global Business Management y Project Management? Los Global Business Management son de 2 años, entonces es más de negocios internacional. Por ejemplo, haciendo la logística, cosas así. Con Project Management, el manejo de proyectos, ¿sí? Como desde el inicio hasta el término y lanzar el proyecto final en el mercado. Es más la preparación de un proyecto final, lo negocio, lo postgrad de Global Business Management es la preparación de negocios internacional. Lo que es bueno porque tenemos estudiantes de toda parte del mundo, entonces no solo estudiantes canadienses, sino estudiantes de India, de China, de Rusia, por ejemplo, de México, de Brasil. Es un mundo global, lo que es importante hoy en día en un programa de negocios. Y para los programas de research y data, por ejemplo, ¿sí es necesario tener un background en IT? For research analyst, yes. Sí, es necesario. Es necesario tener un background en IT, sí, Carlos. Ok. Es un detalle también interesante que son los salarios, por ejemplo. Tenemos muchísimos estudiantes que por eso que estamos hablando. Bien, acá en México nuestro salario es este. En Canadá, ¿cuál es mi salario posible dentro de 5 años? Bien, en este momento, por ejemplo, que contabilidad, son dólares canadienses, son en este momento es casi 35% menos de los dólares de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, $67,000 por año canadienses contabilidad. Técnico de informática, casi $150,000 por año. Personas trabajando
con la seguridad en los bancos, con lo investimiento de la bolsa de valores, $340,000 por año. Relaciones públicas, 93,000. Las ingenierías, desde 80 hasta $100,000. Un registered nurse, enfermería, $67,000. Consulting, casi 60,000. Y la manufactura, electrical engineer, mechanical engineer, casi $95,000. Entonces es para tener una idea. Claro, no es un salario así que los estudiantes terminan nuestro college, no es un salario posible lo próximo mes, más en 5 meses la promedia sí es posible este salario, trabajando acá en la provincia de Ontario. Y claro, lo más difícil, el tuition, por ejemplo, por cada año son en media unos $14,000 hasta $16,000 por año canadienses. La promedia son casi $10,000 por año en Estados Unidos. No tenemos becas porque en comparación con nuestro tuition, en comparación con los Estados Unidos, ya es casi un descuento de 50%. Entonces es lo montante que tenemos. Tenemos una beca, una mini beca, por ejemplo, es la beca de nuestra presidente del college, que es el President's Scholarship. Es para estudiantes que tienen una promedia de más de 90% cada semestre. Entonces, por año, la presidenta entonces ofrece una beca de $1,000. Los $1,000 es una ayuda para los libros, para el primer mes en homestay, es una ayuda. Entonces, y tenemos la opción de residencia dentro de la escuela, tenemos nuestra propia acomodación también dentro del college, que es on-campus residence. En la promedia son $7,500 por año. Tenemos lo homestay. Lo homestay es lo más económico, son en media $5,000, $6,000 por año académico. Y tienen las 3 comidas, o que es más económico también. Y lo más habitual con nuestros estudiantes son los 3-4 primeros meses en casa de familia. Después, cuando nuestros estudiantes ya tienen amigos por acá, busca su propia residencia con los otros estudiantes, que es posible también. Y un detalle muy importante también, el gobierno de Canadá, la inmigración actual, cuando los estudiantes están estudiando a tiempo entero una carrera, tienen permiso de la inmigración de trabajar 20 horas por semana, entonces part-time, dentro o fuera del campus. Cuando terminan la carrera, entonces es una carrera solo de 1 año, tienen permiso de permanecer 1 año más, solo 1 año más en Canadá trabajando a tiempo entero. Si es una carrera de duración de 2-3 años, entonces puede permanecer hasta 3 años más trabajando en Canadá a tiempo entero, o que es buenísimo. Es casi una beca, ¿vale? Es casi una beca porque es una ayuda después casi para el pago del investimento en la educación. Y no es solo investimento en la educación, más también investimento en la experiencia profesional fuera de su propio país. No es una experiencia profesional en Canadá, por ejemplo, que tienen credibilidad en toda parte del mundo también. Entonces, el gobierno actual está, entonces, ofrece esta posibilidad a nuestros estudiantes de trabajar durante la enseñanza y después cuando termina la carrera con nosotros. Y Carlos, bien, ahí terminado nuestra presentación. No sé si hay alguna pregunta o si, Carlos, si quieres adicionar más algo. Bueno, yo nada más quería hacer un par de comentarios y luego si gustan irnos ya escribiendo sus preguntas en el chat, con mucho gusto se las vamos pasando aquí. Y ya estoy viendo que algunas preguntas ya tienen de Jorge Serrano, por ejemplo, de Ulises, que hace un comentario. Pero bueno, antes de entrar a las preguntas, solo les quería comentar que la verdad es que a mí me impresiona mucho también de Georgian College, la red de empresas con las que tiene relación,
por darles un ejemplo, por ejemplo, con Toyota, que tiene una planta impresionante allí en Ontario, y ya si ustedes se meten a la página de Toyota y ven la parte de empleos, va a aparecer que ahí está Georgian College ya como fuente de empleo para hacer sus prácticas para los estudiantes. Entonces, como esto tiene muchos convenios, es impresionante el número de empresas y las ferias y el apoyo que dan para este tipo de opciones de trabajo y de prácticas, y pues me consta por los estudiantes que hemos mandado que ya antes de terminar el curso muchos de ellos ya tienen el trabajo o de sus prácticas profesionales obtienen el trabajo definitivo. Y esta novedad del programa de hotelería, donde ya desde antes tienes la opción de poderte ir a trabajar ya con contrato de trabajo, ¿no? Y vivir en el hotel, trabajar en el hotel y estudiar en el campus de Georgian. Eso se me hace que creo que es único, creo que solo Georgian College lo tiene. Y bueno, para que también les quería comentar una experiencia, porque yo fui a una universidad en Estados Unidos muy importante, una universidad privada especializada en negocios, y una de sus fuertes carreras es precisamente la maestría y la carrera de negocios en la industria automotriz. Y para mi sorpresa me decía que tenían estudiantes de Georgian College en los cuales les reconocían el diploma de automotriz para luego terminar el bachillerato de negocios en la industria automotriz. O sea, también eso me llamó muchísimo la atención. Es un mundo de posibilidades, es muchísimas las opciones que tienen para combinar estudios. En Irlanda, por ejemplo, también tenemos estudiantes que se han ido a Irlanda con su diploma de Georgian College y han podido revalidar allá para con 2 años más obtener la licenciatura de Europa, de Irlanda, de la Unión Europea, o para las maestrías de 1 año también, donde les toman créditos de los posgrados de Canadá. Entonces, bueno, esos eran mis comentarios, y bueno, decirles eso, ahí en nuestra página web hay una entrevista con Rodrigo, un estudiante brasileño que actualmente trabaja para el Departamento Internacional, y van a ver que revela muchas cosas muy interesantes ya de su experiencia propia e inmediata, directa, porque él pues está por terminar apenas su carrera para ya poder empezar a trabajar oficialmente, y su primer trabajo es precisamente con el Departamento Internacional de Georgia. Entonces ahí tienen a Rodrigo como un apoyo buenísimo. Habla portuñol muy bien, es muy simpático, y tiene una muy buena experiencia. Les puedo pasar muchos tips de trabajo y de cosas de estas. Entonces, si me permiten ir pasando un poco, no les puedo pasar el micrófono porque en primer lugar no sabemos bien cómo hacerlo, pero en segundo también creo que sería más ordenado así. Ahorita el primer comentario que veo yo de Ulises dice: quiero ir a estudiar a Canadá junto con mi esposa, pero no tenemos el idioma. Queremos estudiarlo allá, pero necesitamos trabajar durante el estudio de inglés. ¿Qué opción tenemos? Bueno, en este caso yo les diría, oficialmente no se puede trabajar cuando tú estás estudiando inglés. ¿Qué nos ha pasado? No con Georgian, pero a ver qué opina Paul, pero con otras universidades nos ha pasado que cuando los estudiantes van al inglés, a la Universidad de Winnipeg, en este caso, por ejemplo, van a estudiar un term de 4 meses o 2 terms de 8 meses, y luego van a hacer un posgrado a Georgian College. El oficial a criterio puede optar por darles el permiso de trabajo al estudiante y a la esposa desde el curso de inglés. Eso nos ha pasado ya por ahí un par de veces, pero pienso que es a criterio del oficial, y estudiando el inglés en la misma institución donde después vas a hacer el posgrado. No sé tú qué opinas de esto, Paul. Sí, sí, es verdad, Carlos. Es lo mismo con nosotros. Tenemos algunos estudiantes. Con la ley de la inmigración, no es posible estudiar, trabajar con el curso de idioma. Mas por veces todo depende del oficial de inmigración. Tenemos estudiantes, lo mismo con nosotros, que unos, lo curso es lo mismo. Unos están trabajando, tienen permiso del gobierno, y los otros no tienen permiso del gobierno. Es por veces es tipo una lotería. Unos tienen suerte, otros no. Más cierto, cuando están entonces haciendo la carrera, sí es posible trabajar. Ese no hay problema ninguno.
Y bueno, otra opción que nosotros hemos experimentado con nuestros clientes es que nosotros también trabajamos con escuelas de inglés de Irlanda y precisamente empezamos a trabajar con las escuelas de inglés de Irlanda cuando Canadá quitó la visa para México y quitó el permiso de trabajo con inglés. Entonces, hemos tenido estudiantes que se van a estudiar inglés Irlanda, donde con un curso de 25 semanas sí puedes trabajar mientras estudias y todavía quedarte 2 meses más, lo cual, pues digamos, abarata tu costo del curso y a veces incluso hay quienes han ganado más de lo que invirtieron, pero y luego se regresan a Canadá, que precisamente ahorita tenemos un estudiante en proceso, Sebastián Lucar, en proceso con Georgian, está por aplicar y él se regresó con 190,000 pesos de Irlanda, pero su meta era Canadá. Entonces, él quiere aplicar al programa de Hospitality en Georgian y ya regresó con el nivel de inglés y él gastó, por decirlo así, de su dinero de México 100,000 pesos y regresó con 190,000. Pero bueno, esas opciones siempre son muy arriesgadas. Yo les diría que no se puede, de hecho al gobierno de Canadá le tenemos que demostrar que uno tiene la solvencia para el curso y para el costo de vida, independientemente de que puedas trabajar o no. O sea que incluso con los cursos de nivel superior, Ulises, le tenemos que demostrar al gobierno de Canadá que tenemos para salir adelante con el proyecto de estudios y de vida como si no fuéramos a trabajar. Canadá siempre se pone en el peor escenario. Ahorita en la Expo Conferencias ese era un consejo que nos daba David Méndez, el asesor migratorio de Canadá, porque Canadá siempre va a pensar, y si te enfermas, y si eres mujer y te embarazas, y si no te quieren contratar, y si te cuesta mucho trabajo el curso, y tienes que dedicarle el 100% al curso, etcétera, etcétera, etcétera. Que es muy fácil trabajar y que hay muchas opciones de trabajo, sí, pero también hay muchas circunstancias que pueden arriesgar el proyecto, y el proyecto principal debe ser el estudio y no el trabajo. Esa es una valoración que hace el oficial de migración cuando tiene sus 5 o 10 minutos para valorar cada permiso de estudio de un mexicano. Él va a pensar si eres un estudiante auténtico, que realmente pueda poner por delante los estudios, o si eres un estudiante que pone por delante el trabajo y por lo tanto es riesgoso de quedarse ilegalmente en Canadá y sin un título, sin una credencial, sin haber concluido su proyecto, etcétera. Entonces, mi consejo sería esperar, si es posible, para juntar más dinero o obtener un financiamiento. Para posgrados, nosotros tenemos la oportunidad de financiamiento con el FIDER, que luego vamos a hablar con Paul, porque hoy estuve hablando con el FIDER, que me pide que se registren instituciones canadienses con ellos para facilitar más crédito a estudiantes mexicanos en Canadá, porque solo hay 2 universidades en Canadá registradas con el FIDER, que es un fideicomiso para el Banco de México, para que mexicanos puedan hacer un posgrado en el extranjero. Y con estos precios que tiene Georgian, perfectamente con esos 200,000 pesos podrían cubrir el tuition, que es una gran ayuda, y no les pide el FIDER que lo usen solo para el tuition, lo pueden usar para gastos o para el tuition o para lo que ustedes quieran. Entonces, si ustedes vienen, Ulises, a una asesoría conmigo, podríamos analizar ya a detalle el perfil, las finanzas, el nivel de inglés. Yo empezaría por hacerles un examen de inglés como el de Harlan, el Versant de Pearson, un examen serio de inglés para que supiéramos en dónde estamos y realmente cuánto nos falta en tiempo y dinero para alcanzar el nivel de inglés. Si lo podemos alcanzar aquí en México, cuánto nos costaría en Canadá, cuánto nos costaría en Irlanda. Todo eso es lo que nosotros les apoyamos durante la asesoría con cada uno de ustedes, que son diferentes. Cada uno es un caso diferente. Entonces, ese sería ahorita el comentario y la respuesta. Paul, ¿tú quieres algo más? ¿Decir algo más de esto? No, no, está todo, Carlos, no está bien. Gracias. Luego, Jorge, es una pregunta interesante la que hace Jorge Serrano, porque dice, hola, dice, ¿cómo se ve afectada la carrera de Culinary Management en el campo laboral por el COVID-19 a corto y a mediano plazo? Paul, ¿tú qué Sí, opinas? bien, los restaurantes, por ejemplo, han cerrado para lo público ahora, como en muchos países del mundo también. Solo están abiertos los restaurantes para servicio takeaway, por ejemplo. Es un detalle que pensamos nosotros que solo para los próximos 1 o 2 meses. Pienso que para el julio, agosto, todo regresa a la normalidad, ¿cierto?
bien para todo el mundo también. Es una cuestión que no tenemos respuesta ahora, ¿cierto? Estamos comparando con la Europa. Ahora el movimiento de COVID-19 está en América del Norte y en América del Sur. Es nuestra vez ahora. No sabemos qué puede suceder para la próxima semana en Canadá, en México, en Brasil. Todo depende de los casos, ¿cierto? Pensamos nosotros que no es así tomarle como en Italia y España, por ejemplo. Canadá en ese momento tienen 3,000 casos. A Brasil casi 3,000 también. Los Estados Unidos entonces son casi 55,000 casos. Esto es hoy. Pensamos que estamos en este momento en la fase más peligrosa y las próximas semanas, claro, las cosas es diferente. Actualmente, por ejemplo, casi en esta semana, 1 millón de canadienses están en desempleo, están con ayuda social. El gobierno ha lanzado ayuda para las personas que no tienen trabajo temporario ahora en este momento. Es un periodo de layoffs, no solo acá en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Portugal, en todo el mundo. Es un problema global, no es solo acá. Entonces, pensamos nosotros con los cientistas y los médicos que en los próximos meses, en los 4 meses, las cosas regresan a la normalidad. Entonces, por ejemplo, para agosto, septiembre, la industria regresa nuevamente a la normalidad, ¿cierto? Entonces, es una área que pensamos nosotros que todo regresa a la normalidad, como las otras áreas también. Sí, bueno, aquí también lo que yo quisiera comentar, porque obviamente a nosotros también nos ha afectado ya fuertemente, porque se han detenido muchos estudiantes que ya estaban por salir, muchos pagos, están regresando muchos estudiantes, sobre todo los menores de edad de Canadá, porque pues prevén que van a estar 2 meses, como dice Paul, tal vez para regularizar la situación, y algunos ya iban a terminar en 2 meses su curso de inglés o están tomando online, da lo mismo allá que acá, cuesta más caro allá, muchas cuestiones. Pero lo que yo sí les puedo comentar con toda certeza es que la verdad es que la economía canadiense es mucho más fuerte y estable que la mexicana, desafortunadamente, y entonces los efectos de esta circunstancia van a ser mucho menores en Canadá. La bolsa de valores en Canadá se desplomó impresionantemente. Había una gráfica donde comparaban con otras crisis que ha habido recientemente en el mundo y con Estados Unidos y que han afectado a Canadá. Y la verdad es que esta es impresionante la caída comparada con esas, pero también es impresionante la manera como se recupera Canadá. Entonces, y lo mismo les podría poco decir de Irlanda. Por ejemplo, ahorita nuestros estudiantes en Irlanda que tienen el permiso de trabajo están recibiendo 200 euros por semana como apoyo para esto del COVID. Eso sería impensable aquí en México, por ejemplo, ¿no? Pero sí, definitivamente va a afectar la economía en todo el mundo, pero como les digo, yo pienso que la economía de Canadá se va a recuperar pronto y, y bueno, la ventaja es que si ustedes ya de alguna manera se habían preparado económicamente para este paso, pues yo creo que ese es un buen momento para hacerlo porque sí va a haber mejores condiciones de ofertas de cursos de inglés o mejores condiciones de que en cierta medida, no sé qué opine Paul, pero ya Ontario estaba sacando una nueva política de migración en algunas ciudades de Ontario para diversificar la migración y detener un poco a los estudiantes de China y de la India. Bueno, pues ya se encargó el coronavirus de detener a los estudiantes de la China y de la India y en cierta manera nos va a facilitar la vida a los otros países porque la verdad es que sí nos apabullan, nos ganan los lugares, nos ganan en muchas cosas. Entonces yo siento que en este punto también Canadá va a reflexionar y a no poner todos los huevos en la canasta de la India y de China y tratar de apoyar e impulsar que crezca la migración de estudiantes de países como México, que está en la lista de sus prioritarios. Hay 9 países que Ontario quiere favorecer, dentro de los cuales está México. Entonces, digamos, toda crisis trae cosas buenas también. Entonces, en ese sentido, pues, claro, boletos de avión, alojamientos que ya estaban saturados y con un precio estratosférico, entre comillas, para Canadá, porque sigue siendo, como dice Paul, mucho más barato que Estados Unidos y que Europa, pero digamos que también eso va a hacer que el mercado regrese a una normalidad
y que puedas encontrar alojamientos más económicos, etcétera, ¿no? Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo importante es pues que nosotros podamos movernos aquí. Yo siempre les he dicho que vale la pena apostarle a Canadá por mi propia experiencia, porque tengo tantos estudiantes que hemos mandado, que cuando me dicen, oye, es que el financiamiento me cobra, el del EduPass me cobra 16%, yo le digo, pues Canadá te paga ese 16% y más, vale la pena. Entonces, yo pienso que en este tiempo de crisis van a surgir muy buenas oportunidades. De hecho, ya están surgiendo estas políticas de migración que van a favorecer ciudades de Ontario, porque como dice Paul, realmente es Toronto el monstruo que absorbe toda esta gran cantidad de inmigrantes que aparecen como de la provincia de Ontario. La verdad es que principalmente es Toronto, pero hay grandes oportunidades en ciudades medianas y pequeñas como Barrie, como Orillia, que son donde tiene los campuses Georgian, en Collingwood, etcétera. Entonces, la verdad es que sí, yo pienso que también, visto de la parte positiva, sí va a haber muy buenas oportunidades. Y la otra pregunta que hacía Ulises precisamente era que si el salario es de $10 por día. No, en Ontario ya es de 15, ¿no, Paul? ¿Ya está en 15 o sigue Este momento es de $14. Por ejemplo, en los centros internacionales tenemos estudiantes internacionales. Por ejemplo, Rigo está con $15 por hora. Algunos estudiantes de nosotros que están en el mundo de turismo están con 18 hasta $22 por hora. Todo depende. Si la promedia son unos 16, lo mínimo son 14 por hora en Ontario. Ok, Jacobo Yacomán Paul nos pregunta, tengo una hija, dice mi pregunta es, mi hija quiere ser instructora de música para niños, ¿qué opciones podría tener en Georgian? ¿Qué programa le recomendaría? Yo conozco a la hija de Jacobo, ella es una ya música de nivel muy avanzado, pero bueno. le gustan mucho los niños. Lo que tenemos, por ejemplo, es lo Early Childhood Education, ¿sí? La enseñanza para niños pequeños. Entonces, si es una persona que ya tiene experiencia con música, puede entonces adicionar lo componente de música con lo componente de Early Childhood Education. Es una opción y después tienen permiso, el título de entonces ser profesora en los daycares, los kindergartens acá en Ontario. Perfecto. Sí, creo que coincide con lo que nosotros habíamos previsto, creo, Jacobo. Ya me lo confirmarás, pero creo que habíamos visto esta opción ya. Jorge Serrano pregunta, dice, después del año permitido, terminando la carrera, ¿hay opción para quedarse más tiempo o debo regresar a México? Bueno, creo que esta ya la contestamos, está precisamente el slide que habla sobre esto. Pero puedes trabajar, tenemos lo Postgraduate Work Permit. Tienes permiso después de un año de enseñanza, tienes un permiso de un año más trabajando a tiempo entero y después sí puedes regresar a México. Si es una carrera de 2 años, puedes entonces permanecer hasta 3 años más. Entonces, es más un año estudiando, más tienes más tiempo trabajando por acá. Perfecto. Amelia Soto, me gusta que haga mucho esta pregunta, Paul, porque fíjate cómo es. Dice, ¿el colegio entonces es una escuela de carreras técnicas como en México? ¿Tú qué le dirías? Es un poco diferente, es como, en comparación, es tipo una universidad, es una politécnica. Es muy popular en Europa, por ejemplo, hay universidades politécnicas, que es una carrera en las escuelas universitarias, más técnico, más experiencia. Las universidades es más teoría, ¿cierto? Lo componente de la universidad es más 90% teoría, unos 10% teórico, práctica. Y con nosotros no, en las politécnicas es entonces 50% teórico, más 50% componente de práctica. Otra información importante es, por ejemplo, muchísimos estudiantes canadienses que han completado los 4 años en la universidad no tienen empleo, porque como hay colocado en el primer slide, la pregunta fundamental acá es ¿cuál es la práctica que tienes? Bien, un estudiante que ha completado la universidad acá en Canadá no tiene la práctica que tiene trabajando, por ejemplo, Starbucks, McDonald's en part-time, y no tienen la componente práctica que las empresas necesitan. Entonces,
Casi 25% de nuestros estudiantes canadienses son estudiantes que han completado la universidad. Ingresan con nosotros por 2 años para hacer la práctica, entonces después sí tienen trabajo. Es interesante, las cosas en cada país es diferente, ¿cierto? Acá los canadienses, la mayor porcentaje no tienen un título de licenciado. Muchos están buscando, por ejemplo, las carreras técnicas, que es donde está el salario. Sí. Perdón, pero ahorita me acordé de una opción que se me olvidó comentarle a este Ulises que preguntaba que con su esposa para estudiar idioma y poder trabajar. Hay estudiantes que están haciendo un paso con ILAC, que Paul acaba de estar aquí en México en una presentación con ILAC. Y Ulises, se me olvidaba comentarte esta opción que podría ser ahorita la respuesta perfecta, porque ILAC tiene un college privado que te permite estudiar con menor nivel de inglés y te permite estudiar y trabajar 6 meses y luego trabajar 6 meses a tiempo completo, o estudiar y trabajar un año y luego quedarte a trabajar un año de tiempo completo. No te da el Postgraduate Work Permit, que solo pueden dar los colleges públicos, pero es un paso intermedio en el cual después ya podrías pasar a Georgian, que habiendo adquirido el nivel de inglés mientras estudiabas y trabajabas, y habiendo ganado o trabajado como canadiense durante 6 meses o un año, tal vez para completar tu presupuesto que te faltara para un año siguiente de posgrado en Georgian College. Entonces, luego, si quieres, Pablo, te comento de esa opción, pero vamos a seguir con las preguntas, porque si no se me van a quedar y creo que todas están muy buenas. Por ejemplo, en esto del college técnico, nada más les quería yo comentar que sí, hay muchas ideas en México que son diferentes, que tenemos muy, muy bien arraigadas por nuestra experiencia, por nuestra historia, porque a la hora de pedir empleo vemos que las escuelas técnicas en México a veces pensamos que el CONALEP y eso son muy malos. Ha ido evolucionando esa en México hasta el grado de que tenemos tecnológicos que tienen muy buenos estudiantes que han llegado a niveles muy altos. Ahorita estoy trabajando una maestría para Irlanda para un estudiante que salió de un tecnológico público de Hidalgo y estudió becado en Francia, ingeniería, en fin. Ahorita, entre más México avance, como ha avanzado Canadá, el éxito de Canadá, para mi manera de ver, es precisamente que logró darle una categoría impresionante a los estudios técnicos, al grado de que los presupuestos de los colleges, como los que maneja Georgian, abren edificios. Acabamos de estar en el nuevo edificio de ingeniería que no sé cuántos millones de dólares habrá costado. ¿Cuánto costó, Paul? 15 millones. Ese nuevo edificio de 15 millones de dólares, y estos presupuestos que manejan los politécnicos, como dice, o los colleges técnicos de Canadá, es lo que hace la diferencia, ¿no? Si un día en México llegamos a darle esa importancia a las escuelas técnicas, pues tendrán muchísima oportunidad de trabajo, muy buenos salarios, y ayudarían mucho a crecer la economía en México. A mí me consta que Bombardier, por ejemplo, al Liceo Franco Mexicano le ofrecía que si estudiaban la carrera técnica de entrada les ofrecían 30,000 pesos de salario, pero nadie quiere ser técnico en México porque hasta el Politécnico se puso en huelga cuando les dijeron que querían hacer diplomas técnicos porque ellos son ingenieros. Pero en Canadá es al revés, o sea, tú primero eres un técnico, ganas súper bien, conoces la ingeniería, el campo laboral, y después si ves que es conveniente, pues ya con mucho más sentido de causa terminas la ingeniería, no al revés de que termines la ingeniería y termines realmente trabajando como técnico con un salario malísimo. Entonces, bueno, eso ya es un tema a fondo, pero un gran acierto de Canadá es esa política educativa que ha tomado respecto de los colleges técnicos. Entonces, es totalmente diferente. Ustedes se pueden creer que están en la Ibero o en la Anáhuac o en el TEC de Monterrey y están en Georgian College. Entonces, las instalaciones que tiene Georgian, los equipos, los presupuestos, los laboratorios, es impresionante. O sea, cada estudiante tiene su robot de mecánica que cuesta 200 y tantos mil pesos, etcétera. Todos pueden practicar. Esa es la gran diferencia que tiene las instituciones técnicas en Canadá, y que incluso muchos que ya tienen la licenciatura, como dice Paul, regresan al college para poderse insertar en el mercado laboral y para poder tener las prácticas y la experiencia que les hace falta para poder trabajar en Canadá. Ese es otro componente muy, muy importante, la oportunidad de poder
tener prácticas laborales en tu área con empresas reales y pagadas. La otra pregunta es, dice Lisbeth Vega, Paul, ¿cuáles son los requisitos o cuál es uno de los requisitos para poder hacer prácticas en Toyota? Bueno, trabajamos con Toyota. El laboratorio de robótica de Georgian College, Mechanical Engineering, los robots de nuestro laboratorio han sido ofrecidos por Toyota Canadá. Entonces, Toyota Canadá casi 2 veces por año vienen a nuestro job recruitment a buscar nuestros estudiantes para hacer las prácticas con Toyota. Entonces, si es un estudiante de ingenierías, de mecánica, entonces hay posibilidad de hacer la práctica en Toyota. O Toyota o práctica en Magna Canada también. La industria de automotriz acá es muy grande en la región de Ontario, entonces es posible Toyota y otras industrias de automotriz también. La otra pregunta que hace Amelia y que me voy a adelantar a Paul, a ver si Paul me aprueba mi respuesta, pero dice, ¿qué inversión se requiere para todo el proceso? Yo, como estoy acá en México, creo que a lo mejor me fijo hasta en más detalles que en Paul, que está allá en Canadá, pero a ver, mira, Amelia, es muy sencillo. Tú te vas a la página de Georgian, que está muy buena la página, es muy práctica, no es como en las páginas de universidades donde te puedes perder y no encuentras nunca la información. Aquí en la página de mecánica automotriz o Automotive Business Automotive, ahí vas a encontrar toda la información y vas a encontrar un precio para estudiantes internacionales. $16,000 vamos a ponerle por un año. Esos $16,000, aunque tú te gastes menos viviendo en Berry, porque como dice, puedes encontrar homestay o una habitación desde $500 mensuales, el gobierno de Canadá te va a pedir que le demuestres $1,000 mensuales, que es lo que ellos consideran que se gasta un estudiante internacional y la tasa es pareja en Berry o donde sea. Entonces, $1,000 mensuales por 10 meses son otros $10,000 que tú debes de añadir, aunque realmente el curso dura 8 meses por año. Pero te piden que demuestres 10, entonces serían $26,000 lo que tú tienes que demostrarle al gobierno y que con eso ya estás cubriendo tu colegiatura y tus gastos de alojamiento, comida y transporte. Y ya nada más habría que añadirle el boleto de avión, que te puede costar entre 10 y $14,000, dependiendo de la temporada. Hay veces que hay boletos hasta en 6 o 7,000 pesos, perdón, no dólares, pesos. Y esos, el boleto de avión y tu permiso de estudios, que está por los 3,500, 4,000 pesos, con biométricos y todo lo que se necesita, envío por mensajería de DHL y todo. Entonces, si lo multiplicas, ahorita se me fueron los números de México porque el tipo de cambio ha escalado con lo del coronavirus. Estamos creo que ya casi en 17 pesos por dólar canadiense, pero pues es muy fácil. 26,000 más, más boleto de avión, más permiso de estudio, y con eso ya estás cubierta por el año. Y Canadá, aunque tu programa dure 2 años, solo te pide que le demuestres la solvencia necesaria para un año. Entonces, eso es en cuanto a cuánto necesito, ¿no? Si son un año, pues es eso, nada más. Luego dice también Amelia, ¿cuánto tiempo se requiere de inversión para hacer efectivo todo lo que han comentado? Entiendo que el posgrado dura un año, pero, y los trámites, etcétera, etcétera. Bueno, yo la recomendación es que empecemos por lo menos con un año de anticipación a ver todo el proceso, y luego ya después de ese proceso, dependiendo de si estudias un año, pues vas a trabajar un año más. Entonces estamos hablando de que 2 años en el caso de los posgrados para tal vez insertarse ya en alguna empresa laboral, pero es muy arriesgado. Y en el caso de 2 años que te dan 3 años de permiso de trabajo, pues estamos hablando de un proceso ya de 4 o 5 años, una vez que ya llegaste a Canadá. Dice Amelia, mis documentos que avalan mis estudios de licenciatura se requieren validar o apostillar. Canadá reconoce los estudios en México. Creo que ya no tiene problemas con la mayoría de las universidades, a menos que tu universidad fuera muy desconocida. Entonces sí te pedirían que la certificaras con CES, que es una empresa que certifica todas las credenciales o los títulos internacionales para compararlas con el sistema canadiense. Pero normalmente eso no hace falta. Lo que hay que hacer nada más es traducirlas al inglés. Muchas universidades directamente las traducen ellas, por ejemplo el TEC, la Ibero y todas esas. Si tú le pides
tu título y tus calificaciones en inglés, directamente ellos te las dan en sus hojas originales traducidas al inglés, o pagar un perito traductor que te las traduzca. ¿Tú qué opinas de esto, Paul? Sí, no tenemos problemas como Carlos tú has mencionado. Sí, basta una traducción del título de México con las notas finales, traducido para inglés y vale, no es necesario más nada. Si es universidad conocida, si es universidad tipo en línea, cosas así, claro, es diferente, mas normalmente no es el caso de México. Entonces no tenemos problemas con los títulos de las universidades de México, con reconocimiento de nosotros en Georgia. Luego viene otra pregunta de Dalia López y yo creo que ya vamos a tener que cortar las preguntas, pero vamos a ver si alcanzamos un par más de preguntas. Esta Dalia dice, me quiero ir a estudiar y trabajar junto con mi esposo. Yo soy enfermera y él es ingeniero civil. Tenemos inglés básico. ¿Qué opciones tenemos? Los dos somos licenciados. Entonces, con las parejas, por ejemplo, lo mejor, si es un inglés básico, durante algunos meses hacer un curso de inglés en México, que es que es más económico. O entonces, Carlos, si tienes otras escuelas en Canadá, las privadas, que es un poco más económico, vale, que es bueno así. Nuestros estudiantes, cuando son casados, por ejemplo, con nosotros, tenemos en ese momento casi unos 15 parejas de México, de Brasil, de Colombia con nosotros, solo de América Latina, de nuestra región. En este momento, por ejemplo, uno que está haciendo la carrera puede entonces estudiar. La pareja, entonces lo otro puede entonces trabajar a tiempo entero. Si los estudiantes, por ejemplo, está haciendo una carrera de 3 años, durante los 3 años el estudiante puede entonces estudiar y trabajar part-time, y la pareja durante los 3 años pueden entonces trabajar a tiempo entero. Es buenísimo. Si tienen niños, tenemos estudiantes de parejas con nosotros que tienen niños también. Y si no, los niños tienen más que 5 años, que están, por ejemplo, ya listos para el primer grado, entonces pueden hacer la escuela pública gratis hasta el 12º año. Es gratis si los padres o la mamá están haciendo la carrera en la escuela pública cada tiempo entero. O que es una ayuda buenísima, porque si uno puede estudiar, la otra pareja puede entonces trabajar, y si tiene niños puede entonces estudiar en los sistemas públicos acá en Ontario. Bueno, ustedes tienen una gran oportunidad, Dalia, porque si tú eres enfermera titulada con la carrera, licenciada ya en enfermería, y ya tienes experiencia que se pueda constatar de un hospital, te puedan dar una carta, la verdad es que con un año, con el programa que habíamos visto de Acute Care Complex, te puedes hacer enfermera de cuidados intensivos en un año, y si pasas el examen, pues ya quedarte a trabajar definitivamente en Canadá y obtener la residencia. Bajo el amparo de ese permiso de estudios y permiso de trabajo tuyo, tu esposo como ingeniero puede trabajar, no puede trabajar como ingeniero porque necesitaría estar también aceptado en el Colegio de Ingenieros de Canadá, de Ontario, pero puede trabajar tiempo completo en lo que pueda, en lo que encuentre, donde sea. Entonces, solo para que tengan una referencia, tengo un estudiante que trabajando asfaltando calles en Edmonton se ganó en 6 meses $32,000. O sea, está bien que no vas a ser ingeniero, a lo mejor no sé qué edad tenga tu esposo, pero yo creo que con su experiencia encontraría opciones de trabajo interesantes, aunque no fuera como ingeniero. Aquí lo importante sería que sí, una enfermera necesita tener un súper nivel de inglés para poder entrar a este curso. ¿Qué nivel se necesita para este curso? Por el inglés, 6.5 IELTS. 6.5 de IELTS es ya pues nivel como C1 del marco europeo. Sí, C1, por ejemplo. Sí. C1. Entonces casi como si ya fueras nativa, pues como si ya hubieras nacido allá. Pero yo lo que les diría es eso, que una de las ventajas ahorita de la crisis
del COVID es que ha detonado ya definitivamente la educación online. O sea, el mundo ya tenía un componente importante de educación online, pero ciertos intereses y circunstancias condicionaban mucho que se abriera totalmente ya la educación online con todo este potencial que tiene. Ahorita, por darles un ejemplo, ILAC está ofreciendo exactamente el curso que ofrece en vivo, lo ofrece online y te cobra $100 canadienses por semana, o sea, son $400 al mes y puedes estudiar 22 horas a la semana de inglés. Aquí lo difícil que tenemos en México es que aunque sea online, pues tener el tiempo de dedicarle casi 5 horas diarias al inglés va a ser difícil. Pero creo que por ahí vamos a tener también ya opciones de inglés nocturno desde Canadá e inglés sabatino desde Canadá. Entonces, de entrada, de bote pronto, yo les diría, estudien inglés, dedíquenle al inglés lo más posible aquí en México y luego den el salto y lo analizamos y vemos cuándo conviene, si todavía terminando de estudiar algo de inglés en Canadá, porque como les decía, aquí la gran ventaja es que desde el momento en que ustedes se inscriban a Heartland o a ILAC, a un curso de inglés, podríamos, habiendo pasado, que es mucho más exigente, pero habiendo pasado los requisitos para inscribirse a enfermería, podríamos obtener la carta oferta para que ustedes tuvieran la certeza de que después del inglés podrían continuar con el curso de enfermería, ¿no? Paul, ¿tú qué opinas de esto? Sí, no, como he hablado, lo mejor es siempre si es un nivel inicial, hacer más tiempo de inglés en México, es siempre lo mejor, o siendo después un día más tarde, cuando tiene un nivel más alto, el pathway con ILA, con Heartland, y como es una escuela reconocida de nosotros, podemos hacer la carta de aceptación también condicional, que es terminar el idioma inglés con Heartland o con ILAC y después entonces ingresar en la carrera con nosotros, en este caso el ACCA de Acute Care Nurse, que es lo posgrado de un año y después hacer la carrera de enfermería acá en Canadá, que es como Carlos y yo he hablado, tenemos necesidad de personas calificadas para el mundo de salud. Y las ingenierías también son buenísimas. Así, las niñeras. Sí, las chicas para cuidar niños también hay mucha demanda en Canadá. Oye, Paul, pero por ejemplo aquí la pregunta sería, ¿cómo, sí tengo yo la certeza que si me voy a Heartland y estudio mis 4 o 6 meses de Heartland, después sí tengo mi lugar para enfermería? Sí, cuando hacemos la aplicación con Georgian, tenemos que hacer el cálculo de cuánto tiempo el estudiante necesita. Heartland tiene su propia prueba de inglés y nosotros para la ACCA tienen ingreso en septiembre. Entonces tenemos que siempre hacer el plan educacional para entonces la estudiante estar lista para iniciar con nosotros en septiembre. Posiblemente si tienen un nivel de B2, entonces necesita unos 4 meses, por ejemplo, 5 meses de inglés con Heartland. Mas cuando hace la aplicación para Georgian, podemos entonces garantizar que en septiembre hay entonces una cupo para la estudiante y puede entonces terminar la carrera de idioma con Heartland. Si necesita más tiempo, podemos entonces hacer un deferral para el próximo año también. Por veces hay cambios en la vida de nosotros y tenemos que cambiar nuestro plan educacional. Y lo cupo de este año puede entonces pasar para el próximo año. Es posible también. Lo más importante de tener, como Carlos ha hablado, es la carta de un hospital en México que prueba que realmente tienen un año de experiencia profesional y tenemos que verificar, claro, todo la enseñanza en México de la licenciatura en enfermería también. Si tenemos las dos condiciones y después el inglés, no hay problema. Por ejemplo, este año Georgia estaba buscando estudiantes internacionales para hacer el bachillerato de enfermería, cosa que no es habitual, que es siempre una carrera de ingreso muy difícil. Pero este año, como hay necesidad de personas calificadas, entonces he tenido la posibilidad este año de tenemos más estudiantes internacionales
en la área de enfermería o que es bueno para nosotros internacional. Perfecto. La última pregunta, y con esto terminamos, es muy interesante la de Julio César. Dice, ¿tienen curso de refrigeración HVAC? ¿Y cuánta demanda tiene en Canadá? No sé, no sé qué quiere. Estas son las carreras que por veces los estudiantes piensan, no hay necesidad, el salario es muy bajo. No, estos son los salarios más altos, por ejemplo. Por veces un técnico de HVAC tiene un salario más alto que un ingeniero civil, porque hay una demanda muy grande. La construcción en Canadá está aumentando mensualmente, por ejemplo. Entonces, hay necesidad de personas calificadas. Por ejemplo, yo he tenido un problema el año pasado con nuestro sistema de aire acondicionado acá en casa. Y solo para conseguir un técnico he demorado unos 4 días en verano. Para acá, 4 días es mucho tiempo sin aire acondicionado durante el verano, porque el verano nosotros es muy caliente. El invierno es un invierno frío y el verano es muy caliente. Entonces, el técnico que ha venido a nuestra casa acá, por coincidencia, era un estudiante de Georgian. Yo estoy, por ejemplo, mi casa es en Toronto, no en Barrie. Y, wow, Georgian está trabajando en Toronto. Sí, yo estoy terminando ahora mi curso de HVAC. Y antes de terminar, ya tenía empleo en esta empresa de HVAC. Estaba con un salario de, pienso yo, unos $35 por hora, Carlos. Entonces, hay necesidades, un salario buenísimo, $35 por hora por un técnico de HVAC. Es una carrera de dos años. Con los 2 años tienen un componente de práctica también y posiblemente durante la práctica la empresa puede darte empleo en la área. Pero bueno, pues les agradezco mucho. Se quedan un par de preguntas todavía muy interesantes. No sé si, Paul, por ejemplo, me preguntaba Alejandra Hernández que si ella se va a estudiar inglés allá a Georgia, en septiembre, ¿sus hijos estudian gratis la escuela o hasta que entre a la? Porque eso sí no es tanto el trabajo, sino cómo actúan las escuelas. ¿No has tenido casos así? Normalmente todo depende también. Es casi trabajar durante el tiempo de enseñanza de inglés. Todo depende de la escuela. Por veces hay escuelas que los estudiantes tienen permiso. Con la ley actual, los estudiantes, los padres o la madre tienen que estar entonces estudiar la carrera. Con la enseñanza en la carrera, entonces sí, la hija puede entonces tener acceso a la escuela acá. Porque es que hay algunos, por ejemplo, en Montreal y en Nueva Escocia, hay algunas escuelas de idiomas que estudian las mamás con permiso de estudio y los hijos pueden ir a la escuela gratis, los menores. Sí, normalmente acá en Ontario no, tiene que ser, por ejemplo, con las universidades, con los colleges públicos, sí, estando haciendo la carrera, pueden entonces trabajar, pueden entonces estudiar, sí, los niños. Ok. Bueno, pues entonces en Ontario no se puede eso, ¿verdad? Sí, no, pienso que no, Carlos, no. Ok, bueno, pues mira, ya yo creo que con esto terminamos, Paul. Estuvo muy interesante, te agradezco muchísimo. No, gracias yo, Carlos, gracias a todo el mundo Student World y gracias a todo el público que ha estado con nosotros esta noche o esta tarde en México. Gracias y estamos listos para recibir vosotros en nuestras escuelas. Si están en la región de Toronto alguna vez, pueden entrar en contacto con nosotros para hacer una cita. Y salud a todo el mundo y atención, cuidado con el virus. Esperamos días muchísimos mejor y que todo regrese a la normalidad en todo el mundo. Sí, muchas gracias, Paul. Igualmente, cuídate y que todo vaya bien por allá. Esperemos que estos proyectos para más adelante se logren. Y a Ulises, contigo, con mucho gusto me conecto ya para luego contestarte más específicamente esta pregunta. Muchas gracias, Paul. Gracias, Carlos. Gracias a todo el mundo. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias. Bye.